que están aquí, que juntos hemos podido ponernos de acuerdo para estar orando, ¿verdad? Creemos en el poder de la oración. Y si bien uno ora en su casa, pero hay algo especial, y la palabra misma lo dice, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, bueno, allí no solo la presencia del Señor está, sino la respuesta favorable de parte del Señor a nuestro clamor. Entonces, qué bueno es que en esta hora estemos juntos aquí. Yo simplemente quiero compartir unos versículos que están en Jeremías 17. Nosotros ya estuvimos hablando de ese capítulo cuando estuvimos hablando sobre aquella comparación que Dios hace entre la persona que confía en Él y la que no confía en Él. Y estuvimos viendo cuán diferentes son las vidas de una persona que confía en Dios de la que no confía. Pero en ese mismo capítulo, en los primeros versículos, hay también algo que nosotros en esta noche podemos estar meditando. Dice el capítulo 17 de Jeremías, versículo 1: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Es una palabra fuerte. Y en esta hora yo quiero que, si bien nosotros lo sabemos, pero quiero meditar un poquito en cuanto al pecado, porque de eso habla estos versículos de Jeremías. El momento histórico en que Jeremías está hablando de estas palabras era un momento muy difícil para el pueblo de Israel, por lo que se les venía encima. El corazón de ellos, como dice Jeremías aquí, se había endurecido de tal manera que el pecado estaba fuertemente arraigado dentro de su corazón. Y aunque los profetas les habían advertido, aunque Dios se había revelado a ellos de diferentes maneras, aún así ellos habían persistido en esa dureza de su corazón. Y ahora estaba llegando el momento donde las consecuencias de su pecado iban a empezar a manifestarse. Entonces miremos 2 o 3 cosas que dice aquí Jeremías en cuanto al pecado. Primero, en el versículo 1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Una de las realidades es que el pecado está en el interior del ser humano. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros a veces podemos caer en el error de mirar el exterior, ver lo que una persona hace, lo que una persona dice, y no considerar que esa persona tiene pecado. Porque lo que hace, lo hace bien, porque es un buen padre, es un buen esposo, es un buen hijo, es una persona que socialmente no va en contra de las leyes. Si nosotros salimos a hacer esta pregunta: ¿usted cree que usted es pecador?, la gente va a mirar sobre esto, va a decir: no, yo no estoy en pecado porque mirá, yo trabajo, no engaño a mi mujer, no le pego una patada al perro, es decir, tengo una buena vida social, moralmente soy una persona bien, es decir, no robo, no mato.
Ahora, lo cierto es que Jeremías nos está diciendo que el pecado no es un tema del exterior, sino que el pecado es un problema del interior del ser humano. Podremos ser intachables moralmente, podremos ser personas que se distingan del resto por nuestra rectitud y por nuestra responsabilidad, pero aún así somos personas pecadoras. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón del hombre, está en el interior del ser humano. Eso es lo que Jeremías está diciendo en este capítulo 17. Y lo que también dice Jeremías es que ese pecado que está en el corazón del hombre es un pecado que los ha arruinado. Ahí en el versículo 4, en una versión que es diferente a Reina Valera, pero que dice lo mismo, dice: la herencia maravillosa que he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Entonces, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había llevado a una tierra que, como Él dice, es una tierra que fluye leche y miel por causa de las bendiciones de esa tierra. Les había dado ese lugar para que ellos vivieran. Y esa era la promesa que ellos tenían, que ahí ellos iban a ser una nación grande. Y así lo fueron mientras se mantuvieron obedientes al Señor. Pero el corazón de ellos se apartó de Dios. No hicieron caso a lo que el Señor les decía. Y si estaba llegando el momento, años después, está llegando el momento donde toda aquella herencia preciosa que Dios les había dado se les iba a escapar de las manos, como dice ahí ese pasaje de Jeremías. Y esa situación del pueblo de Israel tiene que ver también con el resto de las personas que viven sobre el mundo. El pecado está en el corazón del hombre, más allá de que exteriormente puedan ser personas muy buenas, pero todos, como dice la Biblia, somos pecadores. El pecado está en nuestro corazón, es parte de nuestra naturaleza. Y esa condición ha hecho que todos los planes buenos que Dios tenía para nosotros se nos escaparan de las manos. Cuando Dios pensó en crear al hombre y la mujer, pensó en el huerto del Edén, en ponerlos en un lugar donde ellos iban a pasarla re bien, donde todo iba a estar sujeto a su autoridad y donde solamente tenían que extender la mano para encontrar algo que comer y disfrutar de la vida. No tenían ninguna responsabilidad de trabajo, ni de sudor, ni de enfermedad, ni de muerte. Nada de esto era parte de la realidad que Dios había pensado para ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pecado entró en el corazón del hombre. Y toda aquella bendición que Dios había pensado para ellos se les escapó de las manos. Ahora Dios con Israel exactamente lo mismo. Y el pecado del corazón de Israel hace que la bendición que Dios había pensado para ellos se les escape de las manos. El pecado nos arruina. El pecado nos ha arruinado como humanidad, como género humano, y ha hecho que se nos escape de las manos la posibilidad de disfrutar todos los buenos planes que Dios tiene en su corazón para nosotros. Ahora, volviendo a Israel, a pesar de estas palabras, ¿Israel ya no tenía más esperanza? Era un pueblo que ya había perdido la esperanza de volver a disfrutar de una comunión con Dios y de las bendiciones que Dios tenía prometidas para ella. El versículo 1 que leímos al principio dice que ese pecado que está en el interior de cada uno de nosotros prevalece cuando nuestro corazón es un corazón de piedra. Ese versículo 1 en otra versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así:
el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. El corazón de piedra es el lugar donde el pecado tiene dominio. Pero Dios le prometió algo al pueblo de Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 en delante, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblos, y yo seré a vosotros por Dios. A pesar de que ellos estaban a las puertas de sufrir las consecuencias de su pecado, de ser conquistados por una nación muy grande, de que Jerusalén sea arrasada y ellos sean llevados como esclavos 70 años a una tierra lejos de donde ellos estaban viviendo, a pesar de eso, Dios no deja de darles esperanza y decirles: ustedes van a tener que pasar por un momento de castigo, de sufrimiento, pero llegará el día donde ustedes volverán a ser como mi pueblo y volverán a habitar la tierra que yo les di en regalo. Pero dice, todo eso va a suceder cuando Él cambie el corazón de piedra por un corazón de carne y ponga su espíritu dentro de cada uno de ellos. Y esa obra de transformación es lo que va a hacer que el pueblo de Israel deje de ser un pueblo esclavizado al pecado y pueda pasar a ser ese pueblo de Dios que vive las bendiciones de Dios. Y esa transformación que Dios estaba anunciándole al pueblo de Israel es la transformación que hace Cristo en cada uno de nosotros cuando nosotros le reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así como Israel, nosotros, toda la raza humana, tenemos un corazón de piedra, y en ese corazón de piedra lo que prevalece es el pecado. Exteriormente podremos encontrar la forma de llevar la cosa más o menos bien, pero la realidad es que el pecado tiene un campo de dominio en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es como ese corazón de piedra que necesita una transformación que no es posible a través de la meditación, no es posible a través del esfuerzo humano, una transformación que solamente es posible a través de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, el pecado ya no tiene autoridad en ese lugar y nosotros podemos volver a recuperar por gracia y misericordia de Dios todas aquellas cosas buenas que Dios había pensado para nosotros y empezar a vivir una realidad nueva a través de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Hay un pasaje que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 en delante. Pablo dice lo siguiente: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y miren lo que Pablo dice ahora en cuanto a la transformación que la gente de Corintio había experimentado. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo está diciendo, ustedes han sido transformados a través de nuestro ministerio, pero han sido transformados por Dios a través del Espíritu Santo, y ha hecho una transformación en ustedes de tal manera que ahora ustedes ya no son esas tablas de piedra, no son esos corazones endurecidos, sino que ahora son esas tablas de carne del corazón, dóciles y libres del yugo de esclavitud del pecado. Romanos 6:14 dice, para aquellos que tienen un corazón de carne, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros desde el momento que Cristo transformó nuestro corazón, quitó ese corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne. Amén. Por eso cualquier otro esfuerzo, por más loable que sea, para buscar la transformación de la persona, va a quedar a mitad de camino, porque el tema no se trata de cambiar mi forma de vivir, no se trata de cambiar la ropa que uso, no se trata de cambiar los colores de la pared de mi casa, no se trata de cambiar algunas rutinas de mi mente, para que yo pueda realmente vivir en libertad y feliz y ser pleno y estar en comunión con Dios y recibir su perdón y en la vida eterna. La única manera que puede darse la transformación de la persona es cuando Cristo entra en su vida y transforma ese corazón de piedra donde domina el pecado en un corazón de carne donde quien prevalece es el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que en esta mañana quería compartir con nosotros. No porque lo necesitemos, porque creo que todos nosotros ya hemos pasado por esa transformación. Pero estemos orando y estemos intercediendo con toda nuestra fuerza para que aquellas personas que están a nuestro alrededor, que tal vez sean personas fantásticas y que tal vez sean personas que son mejores que nosotros en muchas cosas, pero que no tienen a Cristo en su corazón y que por eso están bajo el dominio y el señorío del pecado. Y que aunque hagan muchos esfuerzos de cambio, lo que necesitan es esa transformación interior del corazón que solamente Cristo puede hacer. Oremos para que el Espíritu Santo pueda obrar y para que nosotros podamos ser instrumentos también para la transformación de esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Dice para terminar, el pecado es una realidad en el interior del hombre natural, va más allá de su exterior. El pecado ha arruinado los buenos planes de Dios sobre nosotros y la respuesta a todo eso, la respuesta de Dios a esta realidad del pecado y sus consecuencias, es Jesús. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y creo que este es el mensaje que la gente necesita escuchar.